El periodismo de guerra tiene su origen en los militares que contaban lo sucedido en el campo de batalla desde la antigua Grecia. Las crónicas de los historiadores y militares Jenofonte y Tucídides narraron la guerra de Peloponeso, 431 años antes de Cristo. William Howard Russell es reconocido como el primer reportero civil de guerra sometido a la censura, dada su dependencia de las relaciones militares para acceder al campo de batalla en Crimea en 1853. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Ante la construcción de una narrativa necesaria pero sesgada, cronistas separados del oficialismo se han convertido en alternativas para el equilibrio y la comprensión de los conflictos. Hoy, periodismo en medio del conflicto, el valor del periodista para informar en medio de la guerra. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. La Primera Guerra Mundial hizo evidente el uso de los medios como estrategia de propaganda para convencer a los Estados Unidos de su intervención. En Vietnam, el mismo Estados Unidos activó su estrategia de control mediática para orientar la opinión pública con imágenes simbólicas que mostraban el horror. ¿Ha estado Colombia históricamente en conflicto y por qué? Pues Colombia ha estado siempre en conflicto y está en conflicto. ¿Por qué? Pues por los señores que tenemos mandando el país, por eso. Nada más que por eso. La confrontación sigue y el esquema de negociar en medio del conflicto fracasó. Por plata, le conviene a los que tienen plata en este país, pues por eso no la quieren acabar y por eso no dejan que se acabe. No digo que todos, pero pues la clase alta de este país es una clase guerrerista. Gentes que vienen a convenciones previamente facturadas y preparadas. Porque generalmente las personas que se dedican a gobernar son estúpidas, porque son seres que solamente piensan en sí mismos. Ellos nunca piensan en los demás, y esa es la estupidez más grande que puede cometer un ser humano. Pensar que es solamente en el provecho de ellos y que los demás valen huevo. Colombia ha vivido en permanente conflicto desde la colonia. La rebelión de los comuneros en contra de las reformas económicas y fiscales durante el virreinato de la Nueva Granada y las guerras independentistas que instauraron la República de Colombia son solo algunos de los antecedentes que nos han hecho un país históricamente violento. Y gentes que están esperando con el fraude. La guerra entre los partidos conservador y liberal quedó registrada principalmente en los periódicos como un periodo extremadamente violento, acentuado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. El conflicto causó al menos 200.000 muertes entre los chulavitas y los pájaros. En 1953 el gobierno militar, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, decretó una amnistía. Algunos guerrilleros del sur siguieron armados, por lo cual el gobierno lanzó una ofensiva. La violencia bipartidista fue mutando hacia una guerra subversiva de más de 60 años. Las dificultades que tenemos de resolver los conflictos de manera pacífica obviamente tienen una historia, ¿cierto? Tienen una historia de conquista agresiva, una época de colonia excluyente, una época republicana que tampoco, digamos, fue favorable a las mayorías, que nos ha impedido, digamos, resolver los asuntos de manera pacífica porque hay mucha resistencia a cambiar, hay mucho resentimiento social. Pues yo creo que por lo menos desde la invasión de los españoles se fragmentó las estructuras de autoridad y de poder propias, que no quiero decir que no fueran violentas, también eran violentas, pero había una noción de pertenecer a algo. Y ese mestizaje posterior
que pudo haber sido muy bello, fue igualmente violento. Pues después vinieron las guerras por la independencia de España, que lo que también dejaron fue otro escenario de fragmentación y de contradicción resuelta violentamente, no resuelta conversando, ¿cierto? Y eso hasta hoy, eso no ha cambiado por más constituyentes y procesos de paz que hayamos intentado hacer. Parte de las disputas, digamos, de Colombia en el siglo XIX, siglo XX y en el siglo XXI pasan por el territorio, porque es un territorio que tiene riqueza, es un territorio que tiene oro, es un territorio que tiene en general metales preciosos. Entonces creo que ahí también hay factores de disputa, y si se suma a que esa exclusión ha marcado, por ejemplo, el desarrollo del narcotráfico. La problemática o el drama o la tragedia de este país no puede reducirse a un problema semántico. Claro que ha habido conflicto, claro que hemos estado en guerra y seguimos estándolo. Y yo creo que aquí hemos tenido muchas guerras, muchas guerritas, como le decíamos coloquialmente a veces hablando los colegas mientras esperábamos noticias. Ha habido guerras más pequeñas, guerras más invisibles, pero siempre ha habido guerras, las guerras en los barrios, por las fronteras invisibles, la guerra por los territorios del microtráfico. Es un enredo, una mezcla de cosas que hace todavía muchísimo más particular el conflicto colombiano, y en el que yo estoy convencida que definitivamente la gasolina y el motor sí es el narcotráfico. Ese sí que lo viví también, incluso como víctima, así que mi conclusión es que en conflicto seguimos. El periodista debe ser testigo, mas no protagonista. Y somos testimonio de lo que el país ha vivido en los últimos 50 años. Hablo de 50 años porque es la época más reciente donde las guerrillas, los paramilitares y otros efectos como el narcotráfico han hecho presencia en Colombia y han convulsionado el orden público de nuestro país. Una cosa es la confrontación de la insurgencia contra el Estado. Otra cosa es el conflicto que planteaban unas autodefensas contra insurgentes. La otra arista del conflicto es la que generan grupos armados ilegales asociados a economías ilegales. Mientras existe el comercio ilegal de la droga, no estoy diciendo que la legalicen, siempre habrá un combustible para una guerra, llámese como se llame el grupo. Con la muerte de Pablo Escobar todo el mundo pensaba que se acababa el narcotráfico en Medellín y seguimos con ese estigma. Simplemente la violencia cambia, muta, pero mientras haya narcotráfico seguirá habiendo muerte, masacre, devastación, terrorismo en Colombia. Además de Urabá, el nordeste y el occidente antioqueño, las autoridades reportaron paredes pintadas en 5 municipios del Bajo Cauca. Yo considero que no vivimos solo en conflictos, sino también en una guerra interna, porque tenemos grupos armados ilegales que se disputan el territorio constantemente por las rutas de narcotráfico, por las rutas del tráfico de armas, por los cultivos ilícitos, por la minería ilegal. Nada más este fin de semana familias fueron desplazadas en la vereda El Tigre de Caucasia, lo que demuestra que los grupos armados ilegales cada vez están teniendo más presencia en la región y que las víctimas en su mayoría son personas campesinas que viven en las zonas rurales de la región del Bajo Cauca antioqueño y también en la zona rural de Colombia. Para determinar y detener a los autores de estos hechos intimidatorios contra la población civil. ¿Qué cronistas e historiadores griegos narraron la guerra de Peloponeso 431 años antes de Cristo? A. Heródoto y Jenofonte. B. Jenofonte y Tucídides. C. Estrabón y Apiano. ¿Qué cronistas e historiadores griegos narraron la guerra de Peloponeso 431 años antes de Cristo? A. Heródoto y Jenofonte. B. Jenofonte y Tucídides. C. Estrabón y Apiano. Y la respuesta es B. Jenofonte y Tucídides.
el creciente consumo mundial de coca en la década del 70 y Colombia como el centro de su producción provocan la guerra contra el narcotráfico. Un periodo nefasto y con mucho trabajo para los periodistas colombianos. Mi primer encuentro con el periodismo fue desde el cubrimiento como reportera de orden público. Hubo un momento en Medellín en el que casi todos los que ejercíamos el oficio terminamos en esas, que no teníamos, digamos, una formación específica para decir, bueno, yo soy periodista de guerra o yo soy periodista de orden público. No, eso fue una cosa que nos encontramos en la calle, con las bombas, con los muertos, con los secuestros, con los crímenes, con todo eso que era el día a día en esa Colombia y en ese Medellín de comienzos de los 90 y finales de los 80, que es cuando yo arranco a hacer periodismo. Entonces, digamos que para mí mi primer encuentro con el periodismo es el encuentro con la muerte, ese espejo que hoy, coincidencialmente, como 20 y tantos años después, me convenzo de eso que siempre hemos dicho, que la historia es cíclica, y me parece estar viendo los titulares muy parecidos a aquellos que encontrábamos cuando yo arrancaba y mis colegas de esa época contemporáneos. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Yo comencé a hacer trabajo periodístico en la década de los 90 y digamos que fue en el cubrimiento como estudiante de esos temas, de esa violencia muy asociada a la persecución del cartel de Medellín, donde nosotros nos entrenamos. Esos eran los ejercicios que nos tocaba hacer como reporteros de universidad. Había permanentemente masacres en la ciudad, no solo de hombres y mujeres asociadas a los grupos del narcotráfico, sino que había masacres de jóvenes en las esquinas, en las tiendas, en los bares. Ese era el tema. El tema era una ciudad completamente ruinosa y enfrentada a esa guerra, y por lo tanto haber terminado como mis años de universidad bajo el toque de queda. Bueno, y después vienen las bombas Emel, que fueron terribles. Eso fue muy impresionante, porque cuando una bomba explotaba, uno inmediatamente buscaba un teléfono público. No había celular en ese momento, y lo más avanzado era un Viper, pero un Viper no le daba a uno la velocidad que uno necesitaba para saber dónde estaba el hermano, dónde lo había cogido la bomba, si el papá había llegado a la casa, si la mamá había salido a mercar cerca donde estaba la bomba. Era una cosa muy impresionante. Hubo momentos muy difíciles, en épocas donde prácticamente nosotros ya estábamos, entre comillas, programados. Lunes, visitar familiares de los secuestrados en las pescas milagrosas, los atentados en la ciudad, las tomas a la autopista Medellín-Bogotá o a la vía de la costa, los hostigamientos y las tomas a los pueblos. De hecho, yo fui secuestrado en Granada, en la última toma el 6 de diciembre del 2000, las masacres en diferentes regiones del departamento de Antioquia, especialmente en el Urabá. Eran épocas muy difíciles. En mi caso personal, pues se vivió de manera muy intensa, ¿cierto? Porque Antioquia fue, y aún lo es, que es lo más particular en cifras, Antioquia marcaba el derrotero, por ejemplo, en masacres. Había que ir a muchas masacres. Vos podías estar un lunes madrugando al periódico con la noticia de una masacre, tenías que salir, te quedabas 3 días cubriendo la masacre, mandabas la nota y muy probablemente volvías a Medellín, cambiabas de ropa y te ibas a otra masacre o a otra toma guerrillera, que fue también lo que marcó, digamos, esos periodos, tomas de pueblos. El colombiano tuvo, digamos, la visión nacional de que había que hacer una cobertura en todo el país. Entonces estábamos en el Catatumbo una semana, bajamos al Ecuador, en la frontera con Panamá, estábamos arriba por La Guajira. Entonces sí fue bastante intensa, no solo para mí, eso fue para todo el periodismo de la época, radio, televisión, prensa escrita, todos coincidíamos en los mismos sitios, ¿cierto? Había muy buen colegaje, pero todo eso mediado por la gran tragedia de la guerra colombiana. ¿Cómo se llamó quien es considerado el primer cronista civil de guerra y en qué año cubrió la guerra de Crimea? A. William Howard Russell, 1853. B. Augusto Acía, 1944. C.
Tucídides, 431 años antes de Cristo. Saberte ver, saberte ver. ¿Cómo se llamó quien es considerado el primer cronista civil de guerra y en qué año cubrió la guerra de Crimea? A. William Howard Russell, 1853. B. Augusto Acía, 1944. C. Tucídides, 431 años antes de Cristo. Y la respuesta es A. William Howard Russell, 1853. Silvia María Hoyos inició su carrera como redactora económica de RCN Radio y corresponsal del noticiero TV Hoy cuando Medellín era reconocida como la segunda ciudad más violenta del mundo. Ante la avalancha de noticias terminó cubriendo la fuente de orden público, siendo testigo de un sinnúmero de acontecimientos atroces. La guerra del Estado contra el narcotráfico le arrebató a su tío Carlos Mauro Hoyos, en ese entonces Procurador General de la Nación. Yo me imagino que es muy parecido a lo que le ocurre a los médicos. ¿Cómo termina un médico acostumbrándose, si es que se acostumbra a ver la muerte o qué? En mi caso particular, pues hay muchas cosas, digamos, que se combinan. La curiosidad siempre he sido una persona muy curiosa. Y lo otro es que tengo una pulsión de muerte muy fuerte. O sea, a mí la adrenalina y el peligro me atraen. No sé por qué. Porque no cualquiera estudia medicina, por ejemplo, o no cualquiera decide aceptar cubrir una guerra o un conflicto. A mí eso me gusta, pero me duele, pero que al mismo tiempo le despierta a uno una cosa que es esa necesidad de ayudar. Bájeme la mano, déjeme la mano. Después vino la muerte de Héctor Abad Gómez. Eso para mí fue muy impresionante, una referencia de un hombre probo, justo, coherente. El asesinato fue cerca a mi casa, a 2 cuadras de mi casa, y a mí eso me impactó muchísimo, muchísimo, porque además su hijo Héctor Joaquín había sido mi monitor, profesor en la universidad, y ver esa imagen de él 1 hora después sentado, con los pies cruzados, la cara entre las manos y el cadáver de su papá, y para mí fue muy impactante. La muerte de Antonio, el gobernador, que fue asesinado por error. A él lo había conocido antes de ser gobernador porque era amigo de unos amigos del Grupo Suramérica. Y claro, uno lo veía como un dios, entonces me impactó mucho. Consecuencia del odio fratricida que irrespeta y pisotea el sagrado y fundamental derecho del hombre. Y bueno, luego viene la muerte de mi tío. No, eso fue antes, la muerte de mi tío. Y pues las masacres, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, la masacre de gente de la Unión Patriótica en Urabá, la muerte de Bernardo Jaramillo, que me tocó llegando ese día a Bogotá en el aeropuerto. El país fue estremecido en las horas de esta tarde al confirmar que el Procurador General de la Nación había sido rematado por sus captores. Yo del periodismo empiezo a desencantarme desde el momento en que entrevisté a este niño que estaba dentro del grupo de menores de edad que acompañaban a Carlos Leder cuando lo capturaron. Ahí yo empecé a desencantarme del oficio y con esta cosa vertiginosa de cubrir la muerte todo el tiempo, que fue, digamos, lo que nos tocó, cada vez yo me lo preguntaba más en cosas tan macabras como llegar al lugar donde nos encontrábamos todos los corresponsales para enviar los materiales a Bogotá y hacer una especie de cotejo entre todos, por ejemplo, en la época en que mataban policías. ¿Cuántos policías tiene usted? ¿Usted tiene cuántos? Usted, bueno, son 14, yo tengo 7, deme 5. O sea, cambiábamos las imágenes de los muertos como si fuera mercancía. Era muy impresionante. Era inevitable y era la dinámica en ese momento, pero visto desde la perspectiva que nos da el tiempo y los años, yo sigo preguntándome cómo será que hay que cubrir, cuál es el manual perfecto, exacto, respetuoso para cubrir ese tipo de cosas. Yo sigo sin saberlo, o sea, sigo sin respuestas que me satisfagan por lo menos. Y entendí que las noticias así, tan vertiginosas, tan supremamente dinámicas,
no le daban tiempo a uno, al menos como reportero, en el rol de reportero, de contar las historias, que era lo que uno quería. Y empecé a explorar otras cosas y así llego yo al documental. Pero no abandono, digamos, el tema que me marcó que me marcó para siempre, que es eso, el tema de la guerra y del conflicto. Y encontré en el documental la posibilidad de abordar las cosas con la convicción de estar haciéndolo de manera más respetuosa, y es contar esa guerra desde las cocinas y los patios y digamos los espacios de la gente, de las víctimas, en el trabajo que hice, y me dediqué al trato medio, que fue siempre mi tema, y decidí que las únicas voces que habría ahí serían las comunidades, es decir, las víctimas. Y como ya llegué acá otra vez, ya quiero estarme bañando en mi agua. ¿Sí? Juan Diego Restrepo es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín. Por azares de la vida terminó inmerso en el periodismo de orden público, en una época en que la noticia era la bomba, la masacre o la toma guerrillera. Ha sido testigo directo de recordadas tragedias. Hoy dirige Verdad Abierta, reconocido medio digital que investiga e informa sobre el conflicto colombiano. ¡Ay, a mi hijo! Estoy buscando a mi hijo, no sé de él. No es que me haya dado un giro en la vida, ¿cierto? Sino que me llevó a entender muchas cosas de cuánto uno arriesga por contar. La toma de Nariño, Antioquia. El colombiano fue el primer medio que llegó, en medio de la toma. Llegamos muy temprano a un sitio, desde ahí veíamos la toma porque Nariño es en un hueco. Logramos bajar al hospital y estuvimos más de 30 horas metidos ahí. Vimos cómo se mató gente, destruyó el pueblo, se quemó parte del centro del poblado. Nos robaron el carro, las FARC nos quitó el carro, como a las 4 de la mañana. O sea, estábamos en un pueblo destruido y sin carro, con un solo celular que era el de nosotros, para comunicarse con el mundo, aún para la comunidad. Entonces creo que ahí sentimos de alguna forma el rigor de la guerra, verlos estar al lado de las FARC echando cilindros, mirar los policías desde la estación defendiéndose, ver la Fuerza Aérea bombardeando, ver unos colegas de televisión que casi los matan. Creo que fue muy intenso, pero ha sido la única vez que yo dije no quiero escribir y fue la única vez en que me obligaron. Entonces digamos que nuestra tarea era ser sensibles a las víctimas, ¿cierto? Era sentarse y tener paciencia, era escuchar, ¿cierto? Era tratar de escuchar varias voces para tratar entonces de armar un mapa del fenómeno, ¿cierto? Era tratar de entender por qué ocurrió esa masacre, el territorio en la masacre, qué papel juega. Creo que la especialización del periodismo en temas de conflicto, en temas de procesos de paz, en temas de pensar los territorios como sujetos de tensiones, ¿cierto? Requiere eso, un periodismo especializado. Estudios de historia, estudios de geografía, historias casi que antropológicos y sociológicos, para que sea mucho más riguroso, mucho más profundo, mucho más preciso. Este es el lugar donde cayó nuestro mayor Gerson Acosta, lugar donde débilmente le arrebataron la vida. A partir de agosto del 2006, ese concepto de guerra contra insurgente con grupos paramilitares no es tan claro. Ni es lo mismo pensarlo desde el 2016 hacia atrás, porque son dos hitos. Se acaban las AUC y se acaban las FARC. El único concepto, digamos, teórico de conflicto armado es el que hay con el ELN, que está bajo el DIH, es el único conflicto armado que existe, una confrontación de una insurgencia contra el Estado. El resto son bandas criminales. Antes era casi que blanco y negro, guerrilla, paramilitar y Estado, y si acaso narcos. Pero hoy eso está en una cantidad de matices. Usted va a un lugar como a una zona como Nariño y hay 10 grupos. Esa filigrana es la que hoy es muy difícil para el periodista. Hasta aquí nuestra primera entrega sobre periodismo en medio del conflicto. Cronistas de guerra para construir memoria.
Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestros correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saber TV, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Hasta pronto.